Desde los pasillos de nuestra universidad hasta sus interiores, la vida late en miniatura. Aquí no solo es refugio de fauna silvestre, sino el escenario de criaturas diminutas que sostienen el equilibrio de nuestro ecosistema. Acompáñanos a descubrir a los protagonistas que solemos ignorar. Bienvenidos a El Reino de las Seis Patas. Como pueden saber, los insectos son muy abundantes en la naturaleza y estos son muy importantes porque cumplen diferentes roles, ¿no? Algunos pueden ser controladores biológicos, otros son plaga, otros son polinizadores, otros forman parte de la cadena alimenticia de otros animales, por tanto, cumplen una función, ¿no?, relevante para mantener el equilibrio en los hábitats. Para preservar insectos, primero tienes varias formas, dependiendo mucho del tipo de insecto que se está trabajando. El montaje en seco, lo que haces es colectar previamente los insectos en campo, en frascos, los sacrificas en una cámara letal y los traes al laboratorio. Entonces, después de eso ya los montas en alfileres, como los pueden ver en la mesa de trabajo. Entonces esos alfileres son alfileres especiales, ya ese es un montaje en seco. Esos alfileres son alfileres de acero inoxidable, ¿no? Tienen un tamaño estándar, pero el grosor sí va a variar dependiendo también del tamaño del insecto. Luego de eso, tienes que hacerles unas etiquetas con la información de procedencia de estas muestras. Estos se llevan a estufa, se secan después de 24 o 48 horas aproximadamente, y se retiran estos alfileres para finalmente colocarlos con las etiquetas. Se finaliza organizándolas en subcajas dentro de una caja estándar, que es una caja de tipo Cornell, así se llaman. Son cajas de colecciones científicas de museos, ¿no? A nivel internacional ya tienen esa medida, es estándar, son esas cajas, las de madera, con una tapa de luna para poder observarlas. Los insectos cumplen diferentes roles, ¿no?, en la biodiversidad, en el medio ambiente. Como mencioné, muchos son importantes porque cumplen o son parte de la cadena alimenticia, ¿no? Son alimentos de otros animales, que también pueden ser los mismos insectos. Otros son plagas, ¿no?, que pueden afectar a los cultivos de importancia agrícola, sobre todo, ¿no?, porque existen también insectos que se alimentan de plantas silvestres que no necesariamente son consideradas plagas, sino que es parte del ciclo biológico que puedan tener. Hay insectos que son de importancia médica, ¿no?, insectos que causan enfermedades o transmiten enfermedades, ¿no?, como tenemos al zancudo del dengue, ¿no?, a los chinches, ¿no?, que lo que te hacen es ocasionarte picaduras bastante fuertes que a la vez te transmiten parásitos o bacterias o virus, ¿no? Tienes, por ejemplo, arácnidos, ¿no? Arácnidos de importancia médica que pueden ser mortales, ¿no? Pero que como también hay muchos de estos arácnidos que no son de importancia médica, o sea, no son mortales para el hombre. Insectos polinizadores como las mariposas, las abejas, las polillas, ¿no? Y tienes otro tipo de insectos que son controladores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? De que se alimentan de los insectos que son plaga para disminuir la población de estos insectos y mantenerlas en equilibrio. Imaginarnos un mundo sin insectos, ¿no? Interesante. Sería algo bastante cruel, ¿no?, en cuanto a la sobrevivencia del mismo hombre. Porque si bien es cierto, pensamos que ellos, la mayor parte, son perjudiciales, sin los insectos no habría, en primer lugar, ¿no?, la función de polinización en el caso de las plantas, y por lo tanto las plantas no podrían producir frutos. Indudablemente que hay otras especies no invertebrados, ¿no?, como el caso de ciertas aves o el caso de algunos mamíferos que ayudan a la polinización, pero la gran labor de polinización es por parte de los insectos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, porque son también la base de alimentación de muchos otros organismos. Entonces, si son la base de alimentación, entonces sin ellos, ¿no?, mucha o gran parte de organismos, sobre todo vertebrados, morirían, y por lo tanto no tendríamos lo que nosotros conocemos en la actualidad. En cuanto a la preservación de insectos, en primer lugar se maneja el primer paso, que tiene que verse en lo que se refiere a colecta. Entonces, en la colecta se tienen diferentes metodologías para colectar insectos,
que empiezan por insectos que son nocturnos, se pueden poner trampas de luz, se pueden poner trampas de feromonas, ¿no? En bandejas amarillas con la finalidad de poder atrapar los insectos. Y también hay una colecta manual en la cual se utilizan redes, dependiendo de los insectos que estemos trabajando. Una vez que se colectan estos insectos, ¿no? Digamos, se tienen que sacrificar, ¿no? Se tienen que matar, y para ello se puede utilizar alcohol, ¿no? En la mayor parte de ellos, a excepción del caso de mariposas, que en ese caso sí se tiene que, digamos, sacrificar de una forma muy distinta. Una vez que se sacrifican, ¿no? Luego se tienen que colocar de una forma que simule o que esté muy parecido a lo que es en la naturaleza, que se llama fijación, en la cual se utilizan alfileres y tecnopor para poder, digamos, colocar las patitas, las alas y el cuerpo de la mejor manera, ¿no? Para que se pueda observar como tal. Y por último viene la fase de etiquetado, ¿no? Y la fase de identificación y etiquetado. Entonces, la especie se coloca en una etiqueta de un tamaño bastante pequeño, en la cual se coloca lugar de colecta, ¿no? Fecha de colecta, ¿no? El nombre científico y quién lo colecta, ¿no? Que eso es algo muy importante. Y la conservación final es ya cuando se colocan en cajas de madera, ¿no? En la que se van colocando, igual tiene Tecnopor, se colocan, ¿no? Las diferentes colecciones que se tienen y se conservan principalmente con naftalina, ¿no? Con la finalidad de evitar la proliferación de hongos. Aún así, sin embargo, muchas veces pueden proliferar y tiene que darse un mantenimiento a través del tiempo, ¿no? Con la finalidad de preservarlo, ¿no? A través del tiempo. Para lo que es la colecta de insectos, como ya les mencioné, hay diferentes metodologías. Una metodología consiste en la colecta directa, donde uno va a participar activamente capturando el insecto. En este caso nos ayudamos de una red entomológica, o también podemos ayudarnos de frascos colectores, como pueden ser viales pequeños, ¿no? Ahora, también vamos a tener otra metodología que es una indirecta, la cual consiste de la ayuda de instrumentos, como puede ser una bandeja amarilla. Ahora, ¿por qué es indirecta? Porque nosotros no vamos a participar activamente. En este caso es una metodología pasiva. Lo que vamos a hacer nosotros en campo es utilizar una bandeja amarilla. ¿Por qué amarillo? Porque como ya saben, los insectos tienden a atraerse por los colores de las flores, ¿no? En este caso, si una abeja ve un color amarillo, va a pensar que es una flor. Y en este caso, se va a intentar como que posar en lo que es la bandeja. Para poder estudiar a los insectos, los estudiantes de agronomía tienen que capturar a sus propios insectos y así completar su ficha técnica. Estamos ahorita en la sala de prácticas de entomología general, donde realizamos las prácticas del curso de invención, y una de esas actividades es identificar los insectos, caracterizar a los insectos, y en una de esas tareas es que el alumno haga la disección del insecto, de sus apéndices, por ejemplo, alas, antenas, patas, y también la disección interna para tratar de ubicar el sistema digestivo, los diferentes sistemas que tiene un insecto, que también le permite desarrollar su vida en el medio ambiente. El primer paso es traer los insectos, luego ellos hacen el uso del estereomicroscopio para poder hacer todo el procedimiento que está en el protocolo de la respectiva práctica y proceden a hacer la disección, con cuidado para lograr el objetivo que está diseñado en cada una de las prácticas. En el laboratorio de entomología, los estudiantes completan una ficha técnica, en donde deben colocar el sistema reproductivo de los insectos dentro de un tubo, añadiendo alcohol con glicerina. La clasificación, más que todo, de los insectos, que nosotros le llamamos sistemática, se basa en estudios previos de especialistas. Entonces tenemos una secuencia de órdenes, que es de acuerdo al tipo de alas que tienen los insectos. En el laboratorio de agronomía y en el Museo de Historia Natural se capturan a los insectos para poder estudiarlos, cuidarlos y preservarlos. En un mundo donde la biodiversidad enfrenta amenazas constantes, el trabajo de los científicos, biólogos y estudiantes se convierte en una forma silenciosa pero poderosa de resistencia científica. Así, el montaje y la preservación de insectos
no solo conserva cuerpos diminutos, sino también grandes historias sobre la vida en la Tierra.